El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, una vez más con ustedes, entrando por la gracia de Dios a sus casas. Siempre intentando que sigamos vinculándonos en este programa con las cosas interesantes, determinantes de nuestra fe. Hermanos, en Alerta Cristiano siempre hemos creído en alertar. En los últimos programas con el doctor Samuel Sullivan, que hemos llamado Conversaciones Teológicas con el doctor Samuel Sullivan, hemos tratado de alertar a la iglesia, no tanto en situaciones que el mundo provoca de ataques, de cuestionamiento, sino en cuestiones nuestras que tenemos que atender con mucha seriedad. Es el entendimiento de lo que decimos creer. Y aprovecho para recibir al doctor Samuel Sullivan. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga y paz y gracias al Señor a todos aquellos que nos acompañan en esta ocasión. Saben que él tiene el título de doctor porque él tiene un doctorado en teología. Él es doctor en teología y en filosofía. Yo lo trato como pastor porque realmente desde el año 2013 que viene llegando a este programa, ha sido como un pastor para mí. En muchas cosas, pues sacamos rato y conversamos. Aprovecho y crezco, leo, estudio. Hermanos, también tengo que hacer un paréntesis muy personal en este programa. No sé cómo lo voy a decir, pero lo voy a decir. Hermano, hoy estamos a 6 de marzo. El día 8 de marzo cumplo 50 años de casado con mi señora María Esther Ojeda, mi esposa, ya de 50 años. Hermanos, es una alegría enorme, enorme. Porque cuando empezamos allá para el 1975, con mucha fe, con mucho enamoramiento, estaba seguro de que el Señor me había traído a mi presencia la mujer que yo había soñado. No solamente estaba seguro, hoy, 50 años después, estoy convencido de ello. Nunca pasó por mi mente que ella no era. Al contrario, nos hemos reafirmado, hemos crecido como matrimonio y no solamente eso, hemos crecido gracias a la presencia del Espíritu Santo en nuestro matrimonio. Y eso es algo que algún día tenemos que hablar, doctor Sullivan. El tema del matrimonio es demasiado importante. Se lo dice una persona, pues, que ya lleva 50 años compartiendo, viviendo el ir y venir diario, hermanos. Y les aseguro, hermanos, que si usted se casa hoy, usted no se casa con una mujer, usted se casa con su esposa y con el Espíritu Santo. Si usted hace ese compromiso, hermano, yo le aseguro que ese matrimonio no falla. Yo le puedo dar testimonio, hermanos, de que en las pocas ocasiones donde tuvimos situaciones muy serias, el Espíritu Santo siempre estuvo allí. Y ese matrimonio pudo haber sido de otra forma si Dios no hubiera estado en el medio. Así que, hermanos, oren, y no solamente por mí y por el matrimonio con María Esther, mi esposa, oren por todos los matrimonios. Dedico este programa a honrar a que esos matrimonios que se mantienen firmes, y no solamente firmes, se pueden estar tambaleando, pero están agarrados del Señor, agarrados del Espíritu Santo. Así que los honro y les dedicamos este programa. Así que vamos de nuevo al tema que hemos venido tratando. Hoy vamos de lleno con el tema de
interpretaciones de la autoridad bíblica. Y les aclaro, hermanos, que todos los programas están en YouTube. Salen viernes y sábado, ya ustedes saben, a las 7 de la noche, a las 9 los sábados. Están en Alerta Cristiano a la semana siguiente. Y hoy, con este tema, hermanos, les aclaro también, porque mucha gente, y gracias a ustedes, me comentan, Eduardo, qué interesante, qué bueno, nos ha puesto, yo digo, nos ha puesto, porque a mí que me hablan, el pastor Sullivan nos ha inquietado, nos tiene leyendo, nos tiene buscando. Y les aclaro, hermanos, que es bien difícil estos temas tocarlos en una hora. Como les decía al pastor ahorita, esto es como una muestra de entremeses. Les estamos dando para que piquen. Lo más sencillo, tratamos, no es siempre fácil, hermanos, pero aquí lo importante es que cojan los temas, los digieran. Y garciaresacha@gmail, ahí me escriben cualquier pregunta relacionada con los temas. No se me vayan muy adelante. Sí, vamos a seguir teniendo temas interesantes, pero cualquier duda que tengan de lo que acabamos de compartir, me lo escriben. Pastor, interpretaciones de la autoridad bíblica. Son muchas por lo que veo. Sí, son varias y siempre a través de la historia, no solamente cristiana, sino también la interpretación del texto judío, del Torá. También hay grandes tradiciones dentro de la comunidad judía, religión judía, como en la cristiandad. Ajá. Y entonces en este día vamos a resaltar algunas y le anticipamos que algunas le daremos mayor atención más adelante en otro programa, porque nuestra intención es identificarlas, resumir qué representan, porque dentro de lo que se llama la comunidad cristiana hay una gran diversidad de acercamientos, interpretaciones sobre la naturaleza, la función, el propósito de el texto sagrado, de la Biblia. Hermanos, como ven en la laminilla, en la pantalla, la autoridad bíblica es un concepto central en la teología cristiana. Y hay varias interpretaciones, como bien dice el doctor. Hay entendimientos y hay distintos entendimientos de lo que significa. Diferentes denominaciones cristianas, teólogos e individuos pueden tener diferentes perspectivas sobre la autoridad bíblica. Algunas interpretaciones comunes son, vamos a la próxima, Josué, lo que se ha llamado sola escritura, solo las escrituras. Sí, esto es un énfasis o un acercamiento luterano, protestante luterano, de sola escritura. Es el principio que sola escritura enfatiza que la Biblia es la única autoridad en asuntos de fe y práctica y diferencias de las tradiciones y enseñanzas de la iglesia. Ahora, aquí ya quiero resaltar cuando Lutero, en este caso Martín Lutero, plantea una de las solas, 5 solas, que no es que solamente la escritura. Es decir, él está resaltando la autoridad única, absoluta de la naturaleza de la escritura. Pero no es que uno llega a leer y a conocer la Biblia solamente con la Biblia, porque hay otros recursos bíblicos, teológicos que acompañan nuestra comprensión de lo que ha sido revelado en el texto sagrado de las Escrituras. Ya que usted mencionó las 4 solas, ¿cuáles son? Sola Cristo, sola fe, sola gracia. Y sola escritura. Sola escritura. No, y hay una más, me queda una. Ok. Sola Cristo, sola escritura, sola fe, sola gracia. Y ahora se me queda una. Mi memoria se me está escapando. 4. Yo creo que son 5. Son 5. Son bueno. 5. Perdone que lo cogí. Entonces, la que la tiene por ahí, la conoce, anótela y mándale una notita. Sí. Pero, y quiero decir y ser claro que este acercamiento es un acercamiento protestante.
¿ok? Porque necesitamos reconocer la diferencia de este acercamiento y el hecho que está deseando corregir la interpretación católica que sería romana. Ujú. Entonces, hay creyentes también protestantes que no comenzarían con este supuesto, por la Ok. diversidad interna de la iglesia. Correcto. Y ahora también necesito aclarar que cuando utilizo en el sentido teológico y en el estudio de la iglesia, la eclesiología, que cuando hablamos de la iglesia y la escritura, la iglesia es una. Es universal, es santa, entonces es apostólica y eso incluye las 4 grandes familias que hoy constituyen lo que llamamos la cristiandad. La cristiandad. Entonces aquí estamos hablando del acercamiento a la autoridad de la escritura que asume una comunidad católica romana, lo que asume la Iglesia Católica Ortodoxa occidental Ujú. y la diversidad de ella, la diversidad de las iglesias protestantes, que hay una gran diversidad de ellas, y la cuarta familia mayor que se reconocía más o menos en los años 60, fueron las comunidades pentecostales carismáticas. Ahora note que uso la expresión familias, porque dentro de esas 4 grandes familias hay un sinnúmero de Diversidad. otras familias y cada una de ellas tiene un acercamiento distinto, una perspectiva distinta a los otros miembros de la familia. Que tal vez cuando veamos otras interpretaciones que se le da a la autoridad bíblica, vamos a ver algo de esto. Qué interesante, porque creemos que es tan sencillo, pastor, y no lo es. O sea, esto de las interpretaciones, yo me puse a estudiar lo que usted me envió y me abre los ojos, uno dice, Dios mío, pero Dios sabe lo que hace. Ahí está la unidad de la iglesia y es el reto de mantener la unidad. Vamos, antes de pasar a la próxima, hacemos una pausa, amigo. Alerta Cristiano. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que es tu fidelidad. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Quiero corregir un error que yo cometí cuando me expresé hablando de las 5 solas. Bien decía el pastor que son 5, yo decía que eran 4. Solo gracia, solo Cristo, solo fe, sola escritura y solo gloria a Dios. En eso prácticamente estamos todos de acuerdo. En buscando la unidad de la iglesia. Continuamos con las interpretaciones, pastor. Se habla también de la interpretación de la autoridad canónica. Sí, aquí cuando se usa en el estudio de la autoridad de la palabra, es un punto de vista que afirma que la autoridad de la Biblia está determinada por el contenido
de los que libros se conocen como sagrados. Ajá. Entonces, en la comunidad de la iglesia con mayúscula, hay diversos canons o composiciones de lo que se reconoce ser palabra de Dios. Por ejemplo, la más conocida que en el canon católico romano se reconoce, ¿verdad?, que tienen los libros sagrados del Antiguo Testamento reconocidos por los judíos, Ajá. los libros reconocidos por la Iglesia del Nuevo Testamento, pero entonces hay otros libros apócrifos Apócrifo. o lo que la comunidad católica llama deuterocanónicos o un segundo canon. Ok. Y estos incluyen otros libros del Antiguo Testamento que no fueron incluidos o reconocidos en el canon de base el texto cristiano. Correcto. Entonces, pero que la Iglesia Católica la va a reconocer. Ahora, son un segundo canon y dentro de la teología católica romana se le atribuye otro tipo de autoridad y reconocimiento a esos libros. Ujú. Entonces, hay un canon católico romano, pero también hay otro canon católico ortodoxo. Y en ese canon católico ortodoxo que representan las iglesias, por ejemplo, las iglesias ortodoxas rusas, Rusa. las iglesias ortodoxas egipcias, y así en Turquía, esas iglesias ortodoxas católicas, ellos tienen en el Nuevo Testamento, no solamente tienen los libros apócrifos, sino, por ejemplo, ellos en su Biblia tienen lo que se llama the pseudepigrapha. La pseudepigrapha es un resumen de los 4 evangelios en un libro. Ok. Pero esa versión de los 4 evangelios no aparece en las Biblias católicas romanas ni en las Biblias o canones, en los cánones protestantes. Ok. Porque nosotros tenemos los 4 evangelios, los 3 evangelios sinópticos y el evangelio teológico de Juan. Ujú. Pero esa parte del mundo decidió en el proceso canónico, no, nosotros queremos el resumen de los 4 en un libro, pseudepigrapha. Ok. Y entonces las otras partes de la iglesia tuvieron sus otros canos. Y así hay 2 o 3 cambios así también en otras comunidades. Ahora también hay, por ejemplo, déjeme dar un ejemplo de que quizá va a asombrar a algunos. En la comunidad pentecostal, en el Nuevo Testamento, hay un acercamiento canónico distinto en algunas comunidades pentecostales, que no voy a nombrarlas, pero es, por ejemplo, la mayoría de comunidades cristianas, incluyendo pentecostales, ¿verdad? Es que la autoridad del Antiguo y el Nuevo son igual autoridad, diferente función, etcétera, pero igual porque es palabra de Dios. Pero hay comunidades pentecostales que en sus declaraciones hacen bien claro que la autoridad del Antiguo Testamento es inferior, no igual a la autoridad del Nuevo. Y es una postura de autoridad canónica. Y así hay también los canons o los libros sagrados míos, porque creyentes también escogimos nuestro propio canon, porque pregúntese, ¿usted ha leído todos los libros de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento? Para usted, ¿son coiguales? La respuesta típicamente es no. No, porque tienen unos preferidos. Y en esa preferencia se expresa el canon que informa mi comprensión e interpretación de la Biblia. Claro. Entonces, el tema de asunto canónico es uno importante. Y lo último que diría, para resumir esto, es que hubo un proceso. Cómo se escogieron los libros tienen que ver con el proceso canónico. Claro. Y hubieron 3 criterios fundamentales. Número 1, primer criterio,
que la iglesia temprana en los primeros 200 años tuvo que determinar es qué libros y qué criterios se utiliza para identificar un libro canónico o inspirado por el Nuevo Testamento. Claro. Ahora, tengan en cuenta que la iglesia cristiana no tuvo ninguna influencia o decisión en el canon del Antiguo Testamento. Correcto. ¿Ves? Es sobre el contenido del Nuevo Ahí Testamento. estaban los judíos, Los obviamente. judíos, ok. Entonces, y el primer criterio fue el criterio de apostolicidad. Es decir, que el libro tuvo que ser escrito por un apóstol reconocido, ok, aceptado por la iglesia, y o un discípulo de un apóstol. En el caso, por ejemplo, Marcos y Lucas Ajá. no fueron apóstoles. Sus libros, sus evangelios son parte esencial del Nuevo Testamento. Correcto. La iglesia reconoció que si fueron discípulos de un apóstol, en este caso Pedro y Pablo, Pedro. se les reconocía, ¿verdad?, la autoría inspirada por Dios de sus escritos. El segundo criterio fue el criterio de catolicidad. Es decir, que hubo en el proceso de estos siglos una voz, digo unánime, pero por unánime no estoy diciendo singular, porque siempre hubieron diferencias, pero se llegó a un consenso que estos libros nos parecen reflejar una inspiración de parte de Dios. Ese fue el segundo criterio. Ahora, en ese proceso, hubieron un listado de libros dudados, libros aceptados y libros rechazados, porque todos ellos estaban siendo considerados en el proceso. Ajá. La tercera categoría fue la categoría de contenido teológico. Es decir, ¿qué es lo que enseña estos libros? Porque hubieron libros que fueron muy útiles para la iglesia cristiana en su inicio. Por ejemplo, el Didache, el Pastor de Hermas, que fueron los primeros libros de instrucción para los primeros cristianos, antes que hubiera un Nuevo Testamento, antes que hubiesen los 4 evangelios, Sí. antes de las cartas de Pablo. Habían estos 2 libros para orientar los primeros cristianos. Sin embargo, ninguno de esos 2 libros No forman parte. fueron incluidos en el canon y siguen siendo útiles hoy para enseñar. Yo lo Y uso, tienen importancia. seguro, y yo Claro. lo uso en mis cursos. Claro. ¿Ve? Entonces, el canon y ese tercero, ¿verdad?, de qué es el contenido, fue también una respuesta a la presencia de falsa doctrina en varios de los escritos por cristianos Ok. que querían entrar al canon, pero entonces cuando se hacía el análisis de qué es lo que se está ¿Cuál era el enseñando, contenido? no llegaron al nivel. Entonces, Ujú. esos fueron los 3 elementos dominantes para determinar canon. Y esto va a impactar a todo lo que llamamos la iglesia cristiana. Dame el próximo, Josué. Es el tema de la inerrancia. La inerrancia, pastor. Que sostiene que la Biblia está completamente libre de error en todas sus enseñanzas, incluyendo asuntos de historia y ciencia. A menudo se asocia con una interpretación literal de la Biblia. Pastor, pica y se extiende. Sí, este es uno de los temas que estaremos considerando con mayor detalle y atención, de inherancia, Ujú. y es el tema que en el siglo XX, ahora siglo XXI, ha sido el tema de mayor debate en la iglesia y en la comprensión de la fe. Yo creo que por ahí es donde más cogemos cantazos. Sí, y a donde tiende a ver qué se entiende todas las escrituras. Correcto. Por eso aquí en esta expresión que quiere resumir, ¿verdad? Es sin error en todas sus enseñanzas, incluyendo asuntos de historia. Es decir, que ha sido librada de errores intencionales o manipulaciones del texto. Ajá. Ahora, de nuevo, más adelante vamos a explicar que dentro del concepto de inherencia hay por lo menos 8 diferentes interpretaciones de lo que se entiende por inherente y Correcto. qué es inherente. Correcto. Entonces, eso más adelante lo estaremos tratando porque
es una reflexión importante y necesaria. Sí, sí, por lo menos para mí, en pleno siglo XXI, es donde más veo que el mundo trata de afectarnos, de ponernos en duda, de jamaquear la fe. Sí, y vemos esto, para mí, por ejemplo, me es curioso cómo en el mundo de la ciencia cada día se declara inerrante. Y sin embargo, cuando uno se acerca de forma crítica a las estructuras del argumento científico, la cantidad de contradicciones que hay dentro de ese reclamo de inherencia. Correcto. Entonces, el asunto de inherencia no solamente es dirigido hacia la Biblia, dirigido sobre el conocimiento Correcto. en todas las disciplinas. Correcto. Amigo, esto es bien, bien importante. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Alerta cristiano. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes nuevamente, hermanos, amigos de Alerta Cristiano. Vamos a tocar el punto de la infalibilidad a la hora de hablar de interpretaciones de la autoridad bíblica. Significa que la Biblia es incapaz de desviar a las personas en asuntos de fe y práctica. Si bien puede contener algunas inexactitudes históricas o científicas, se considera una guía confiable para asuntos espirituales. O sea, pastor, se supone que la Biblia no me lleve a cometer Errores. Sí, y también aquí quiero, quizá algunos se estén preguntando, porque ustedes todavía no me han citado la Biblia, el texto mismo. Y es que este acercamiento es un acercamiento teológico. Ajá. Ahora, bajo cada una de estas interpretaciones hay un conjunto de teología bíblica. Entonces, la teología bíblica es brega o trata directamente con el testimonio de la Escritura. ¿Qué dice ella? Ahora, el texto bíblico se lee, pero requiere interpretarse. Y cuando usted... Y esa es la labor del teólogo. Exacto, esa es la labor del teólogo, es interpretar el texto. Y note, todo lo que usted lee, consciente o inconscientemente, usted lo está interpretando. Correcto. Entonces, la tarea aquí, estamos utilizando categorías teológicas, las distintas formas que se interpreta la naturaleza y función del texto bíblico. Ahora, note que si yo digo del texto sagrado, ya yo le he añadido una categoría teológica a el testimonio bíblico, porque esa es la naturaleza de nuestra lectura y la lectura de la Biblia. Entonces, aquí se está afirmando de forma categorías teológicas que es infalible, es decir, que no hay una intención de desviar o mentir, pero también se reconoce que no es un libro de ciencia, no es un libro de historiografía,
es un libro que atiende a los elementos existenciales del ser humano en relación al prójimo, en relación a Dios. Ujú. Vamos a usar un ejemplo, pastor. Primera de Corintios 2, del 10 al 13. Escuchen la palabra, hermano, y ustedes me van a decir qué interpretaciones, cuántas interpretaciones de la autoridad bíblica pueden estar aquí. Dice Pablo, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. Hermanos, ¿ustedes creen que el Espíritu de Dios nos va a llevar a cometer errores? ¿Ustedes creen, con la fe que tenemos en Dios y el Espíritu Santo y Jesucristo, creemos que esta palabra revelada en la Biblia nos lleva a cometer errores? No solamente eso, las interpretaciones de las que habla el pastor de este párrafo. ¿Cuánto no podemos estar hablando horas? Horas. Y usted puede interpretar, yo puedo interpretar de una manera increíble, hermanos. Así que, qué bueno que el pastor trajo el punto de que no habíamos traído la palabra. Pero aquí tenemos un ejemplo. Sí, y vemos que al leer, a veces cuando se critica la autoridad de la palabra, que sea infalible e inerrante, comúnmente no tiene que ver tanto con lo que la palabra dice y enseña, sino cómo la persona es que interpreta esa palabra. Que lo que está reflejando son unos errores o mentiras Correcto. en su interpretación de lo que lee y encuentra en la veracidad de la palabra. Entonces, se necesita distinguir aquello que las escrituras atestiguan de sí mismo y lo que dice de sí mismo y las interpretaciones que le atribuimos a lo que dice y cómo dice lo que dice. Sí, sí. En la próxima, esto ya lo habíamos tocado en programas anteriores, pero vale la pena mencionarlo. La Biblia es inspirada por Dios, lo que significa que sus autores fueron guiados o influenciados por el Espíritu Santo en sus escritos. Es un texto divinamente revelado que transmite el mensaje de Dios a la humanidad. Lo refiero a los programas anteriores, hermano, pero esto, como estamos hablando de las interpretaciones, lo teníamos que mencionar. Y esto tiene que ver con la identidad del autor del texto que estamos considerando la escritura. Correcto. Es que no es un producto meramente un producto humano, espiritual, místico, metafísico, sino que se encuentra ser la revelación de Dios mismo a nosotros y a través de nosotros y nosotras. Correcto. Y la próxima, Josué, autoridad para la fe y la práctica. Miren qué interesante, hermanos. Esta perspectiva afirma que la Biblia es la máxima autoridad para dar forma a las creencias y prácticas cristianas. No es meramente leerlas, estudiarlas y creerlas, sino cómo practicarlas. Es la fuente fundamental para entender la voluntad y el propósito de Dios. Hábleme de esto, pastor. Bueno, yo creo que ahí eso lo resume bastante bien. Es decir, que no es solamente información, es una información que procura transformación. Y que es una transformación que nos lleva a estar en armonía con Dios, con los valores, los principios que se encuentran y se reflejan en la santidad de Dios, en el bienestar de su creación, del comportamiento de justicia, gracia, misericordia, compasión, amar al prójimo. Que todo esto está marcado en los propósitos de Dios, hacerse conocer a nosotros y a nosotras su creación.
que seamos reflejo de quién Él es. Pienso de repente escuchándolo, pastor, amaos a vuestros enemigos. Uy, ahí tenemos una instrucción tan crítica. ¿De qué me vale leer esto a mí en la Biblia, hermanos, si no lo practico? Es interesante, cuando plantea eso, me vino inmediatamente a la mente nuestro uso típico hoy de solidaridad. La solidaridad requiere que tú rechaces a toda otra persona que no esté en acuerdo contigo, Y no puede ser. que es un principio totalmente contrario a la exigencia del amor que Dios espera de nosotros. Ama a Dios, ámate a ti, ama a tu prójimo y ama a tu enemigo. Tu enemigo. La solidaridad no puede tolerar ni aceptar ese supuesto. Yo leía ayer una reflexión que decía, si yo estoy orando por una persona, me es imposible condenarla. ¿Cómo es posible que es lo que hacía Jesús? Vete, yo no te condeno. O sea, yo le pongo en oración al Espíritu Santo, a Dios, un hermano que ha caído. Y le estoy pidiendo por él. Entonces, lo voy a buscar. Bueno, esa es la contradicción. Es decir, que cuando somos honestos ante la palabra y con uno mismo, yo soy tan capaz de pecar y he pecado como aquel que estoy orando por él o por Correcto. ella. Es decir, sufrimos de la misma condición. Ahora, ¿cómo bregamos con la condición de pecado? Es una otra expresión cosa. de amor bien tremenda. Por eso digo, y tomo esta oportunidad para repetirlo, si usted no ama a esa persona que tiene unos estilos de vida contrarios a los sus valores sexuales, si usted no lo ama, usted no, creo yo, como cristiano, tiene el derecho de criticarlo. Porque la exigencia mayor comienza ante ese estilo de vida contrario a lo que yo creo ser lo mejor, según mi fe cristiana. La primera exigencia mayor viene a mí amarle. Y si yo no le amo, yo no tengo derecho de criticar su estilo de vida o valor sexual. Ujú. Eso no es decir, yo mismo me he cancelado de esa autoridad, de esa postura. Correcto. Primero yo soy llamado a amarle, como Cristo los amó, y como Cristo me ama a mí como A mí. pecador. Correcto. ¿Cómo yo voy a simplemente tomar una postura de justo, criticando los estilos de valores de otros? Aunque yo esté en desacuerdo con ellos, y quiero estar claro, Sí. que según mis principios morales cristianos, yo no asumo ni apoyo, Esa conducta. pero yo soy llamado a amar a ese ser humano, creación de Dios. Correcto. Y si yo no le puedo amar, entonces yo no tengo derecho, creo yo, de juzgarlo. Entonces me estoy juzgando yo mismo por violar la condición de amar a mi prójimo. Correcto. En la próxima, el enfoque histórico crítico. Wow, pastor, esta también pica y se extiende. Este enfoque reconoce que la Biblia contiene elementos de historia, de mito y de poesía. Busca comprender el contexto histórico y cultural en el que se escribieron los textos y enfatiza una interpretación erudita. Vamos a hacer una pausa porque Josué ya me advirtió que se me acabó el tiempo. Alerta, cristiano. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi
encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Regresamos, amigos, y enseguida confronto al pastor Sullivan con ese enfoque histórico crítico. Muy importante, porque el texto que reconocemos sagrado, que encuentra su origen en Dios, pero la revelación de Dios se revela en la historia, se revela en la cultura, en las estructuras sociales, políticas, etc. Entonces, el contexto, dónde la revelación ocurre, a quién se dirige, por qué se dirige, qué es la función de esa, todo es un contexto histórico, crítico, literario, mítico, filosófico, todos esos elementos, porque la comprensión del texto bíblico en la disciplina teológica de interpretación es interdisciplinaria y multidisciplinaria. Y aquí como creyentes necesitamos cuidarnos de no imponerle al texto bíblico nuestra realidad contextual, nuestra cultura, nuestros valores contemporáneos. Primero tenemos que reconocer el contexto mismo del texto, de a dónde y a quién se dirige el texto y por qué. Entonces, este elemento histórico crítico es muy importante. Por ejemplo, Pablo no fue un cristiano. Él inicia y se convierte en el gran maestro, apóstol de lo que va a ser la fe cristiana. Él era un judío fariseo que ha reconocido el Mesías como su Cristo, su Salvador, en la persona de Jesús. Eso se va a desarrollar y se va a conocer a través del proceso de tiempo, historia, de lo que va a ser la fe cristiana. Lo mismo que algunos se asombra cuando comento que Jesús no era un cristiano. Nosotros leemos el Nuevo Testamento como cristianos y asumimos que todos los que estaban ahí, incluyendo Jesús, O sea, que eran es correcto cristianos. decir que Jesús no era cristiano. No, sí, él era un judío. Qué interesante. Era Dios hecho carne, Correcto. pero no un cristiano. Sí. ¿Ok? Entonces, esa sensibilidad vista crítica, histórica y además literaria, que es el estilo en cual el texto es dado y recibido, son elementos importantes en entender la naturaleza y función de las escrituras. Otra interpretación histórico redentora. Esta perspectiva coloca la Biblia dentro del contexto más amplio del plan redentor de Dios a lo largo de la historia. Se enfoca en el desarrollo de la historia de la salvación y ve la Biblia como una narrativa unificada centrada en Cristo. Esto es hermoso. Sí, y vemos que hace una importante distinción. Es decir, está la historia secular, vamos a ponerle secular, cuyo propósito y fin es muy distinto a lo que se va a llamar la historia o el evento histórico redentor. Es decir, esto representa la historia de salvación, el evangelio, las buenas noticias, que tiene un fin, un propósito de resaltar y dirigirse a otros fines, a otros objetivos, que es el desarrollo de la historia de salvación y ver las escrituras, la Biblia, como una narrativa, una revelación de esa intención, de ese deseo de parte de Jesús el Cristo, nuestro Salvador, dirigir. Y note que el concepto de historia, telos, aquí es el concepto de historia que tiene un principio y un fin claro, que se conoce, se anticipa y que se dirige a ese fin.
teniendo en cuenta que hay varias distintas teorías de historiografía Ujú. en diferentes religiones. Correcto. Entonces, en la cristiana tiene un punto de partida y un desarrollo intencional histórico hacia su propósito que se conoce y se anticipa antes de llegar a ese fin. Correcto. En redención. Exacto, de salvación. De nuevo, enfatizo que como la Biblia nos puede llevar a errar. No hay forma. Hermano, fíjense cómo las distintas interpretaciones nos lo están mostrando. Hay un fin claro. Yo puedo errar en Yo, mi interpretación pero la Biblia no de me la lleva. Biblia, pero la Escritura no se equivoca. Ahora aquí en el asunto histórico crítico, ¿verdad? Ahí se hacen observaciones que parecen ser contradicciones, pero aquí uno tiene que preguntarse qué es el supuesto que el teólogo está haciendo en relación a entender e interpretar lo que él llama una contradicción. ¿Ve? Ahí Sí. vamos a otros niveles de interpretación, pero Sí. eso es para Eso otra otro ocasión. cuento. La próxima, Josué, palabra dinámica y viva. Este punto de vista enfatiza que la Biblia no es solo un texto histórico, sino una palabra viva que continúa hablando a las personas hoy en día. Permite una interpretación dinámica que tiene en cuenta la evolución de los contextos de los lectores. Sí, muy importante que, por ejemplo, si uno toma el Nuevo Testamento, Pablo, él muy intencionalmente en sus cartas reconoce que en estas porciones, de la forma que lo escribe, lo dirige a los gentiles, porque él necesita instruir varias cosas que corresponden a los gentiles, pero no a los judíos que Correcto. ahora son miembros de esta nueva comunidad Correcto. llamando iglesia, y en otras ocasiones tienen que aclararle a los judíos sobre el asunto de los gentiles. Entonces hay una sensibilidad contextual, cultural, lingüística. Por ejemplo, Pablo, cuando tiene en mente mucho más los judíos, ahora cristianos, seguidores del Cristo, le habla del Mesías, que es un concepto judío hebreo, el ungido de Dios. Pero el concepto ungido de Dios para el gentil no tiene sentido. Correcto. Entonces utiliza la expresión griega, Cristo, Salvador, el que salva. Ahora los gentiles entienden eso. Y para el judío que ahora que es creyente, ve que el ungido de Dios, el Mesías, Correcto. es el Cristo, es el que nos salva. Entonces vemos esa sensibilidad contextual, social, filosófica en el texto bíblico. Lo escucho y pienso enseguida en las cartas de Pablo a los Corintios, a Éfeso. Él sabía el contexto de cada una de esas iglesias. Y él sabía los problemas que estaban teniendo en cada iglesia. Y él se dirigía. O sea, es una teología, pero que cubre una diversidad. Bueno, Inmensa. en Atenas, él tiene una audiencia de filósofos seculares. Imagínense. Y en ese diálogo que quieren conocer qué es esta nueva metafísica. Correcto. Y entonces él está citando grandes filósofos griegos. Ujú. Él conoce a quién se dirige. Es una persona preparada. Entonces, en ese sentido que les he escrito es sumamente contextual. Y nosotros como lectores necesitamos conocer y respetar el contexto del texto bíblico y Correcto. respetarlo y de poder reconocer, ser sensible a reconocer las diferencias contextuales, sociales, políticas, filosóficas que se dan entre nuestra lectura del texto Correcto. contemporáneo y la lectura y la interpretación del texto en su propio tiempo. Y en distintas cartas vemos cómo él se dirige a distintos problemas. Me enteré de tal cosa. En mi carta anterior les había dicho tal cosa. O sea, parecía como si tuviera tremenda computadora. ¿Ah? Ok, a la próxima. Interpretación privada versus autoridad de la iglesia. Las diferentes tradiciones pueden enfatizar la interpretación individual de la Biblia
o la autoridad de la iglesia para interpretar y guiar a los creyentes en la comprensión de las escrituras. Explíqueme esto, pastor. Bueno, aquí tenemos que reconocer que la interpretación de la autoridad privada, nosotros en nuestra lectura, en nuestra meditación, en nuestra oración, reflexión, en nuestra realidad existencial, la crisis que vivimos cada día, los retos, nos acercamos con unas preferencias y prejuicios anteriores a nuestra lectura de la Biblia. Entonces, para mí un ejemplo de esto, yo escojo los pasajes favoritos, los pasajes de promesas, Claro. los pasajes de bendición, e ignoro todo lo otro que la Biblia me dice. Correcto. Entonces yo he creado mi propia interpretación de esos versículos y mi propio canon privado en contraste con la autoridad o la interpretación de la De la iglesia. iglesia. Una cosa son las aseveraciones formales, bíblicas y teológicas de una comunidad cristiana, su declaración de fe, por ejemplo, o su declaración dogmática de su doctrina, ¿verdad? Estas son expresiones formales que representan la opinión de esa comunidad llamada iglesia o concilio o denominación. Correcto. Entonces, eso no se da a simplemente opiniones privadas, sino esta es la voz colectiva de dicha comunidad que nosotros representamos esta interpretación. Pero en cada comunidad de ese tipo, siempre no podemos deshacernos de la interpretación privada. ¿Qué tiene? ¿Cómo esta palabra se hace palabra mía? ¿Qué impacto tiene para mí? ¿Cómo me informa? ¿Cómo me corrige? ¿Cómo me edifica? ¿Cómo me bendice? Todas esas tienen elementos privados, porque la palabra tiene una autoridad como voz de la iglesia, o lo que se llama en la teología de la historia el testimonio apostólico de la iglesia, la voz de la iglesia. Pero también el texto bíblico tiene por necesidad, se acerca a mi vida, a mi crisis, a mis temas, mis problemas, mis temores. Me habla a mí, se personaliza. Es ese texto, porque es palabra de Dios, el Espíritu Santo que conoce mi necesidad, mi temor, mi pecado, las capacidades que me ha dado. Esa palabra habla a mi vida. Se personaliza. El peligro es cuando se reduce la naturaleza y función de la Escritura a privatizar el texto. Eso era lo que yo le quería comentar, pastor, porque en este tiempo que estamos viviendo tan difícil, los jóvenes cuando dicen estamos al garete, los cristianos, algunos nuestros, digo, todos hemos pasado por esto, como que estamos al garete en el sentido de que, no, eso es lo que dice la iglesia, pero yo interpreto otra cosa. Yo pienso esto, me justifico. Usted decía ahorita, tengo un autor preferido en la Biblia, tengo unos versos preferidos que justifican mi conducta. Y no, o sea, es un peligro muy serio. Finalmente está la interacción con la tradición. Algunas interpretaciones de la autoridad bíblica reconocen el papel de la tradición en la formación de las creencias y prácticas cristianas, con el entendimiento de que la tradición complementa y guía la interpretación de la Biblia. Sí, aquí mi comentario sería, primero necesitamos hacer una distinción entre lo que yo llamaría tradición mayúscula y tradición minúscula. Correcto. Y aquí se está hablando de la tradición con mayúscula. Es decir, que ha sido el testimonio, la práctica, la experiencia, la voz sobre dichos conceptos que la iglesia reconoce que se encuentra en la palabra. Es la voz de esa comunidad cristiana, es la voz del testimonio histórico, cómo esta comunidad cristiana ha reconocido, ha preservado y ha sostenido esta verdad, Correcto. esta interpretación que no es individualista, no es privada,
representa un consenso de la voz de la iglesia. A eso se le atribuye un carácter de tradición en el sentido de su continuidad, su voz continuada de la iglesia en su diversidad. Entonces está la tradición local, ¿ve? Y la tradición con mayúscula también tiende a ser una expresión teológica. Por ejemplo, la tradición de por qué el púlpito se pone en tal lugar o la mesa de Santa Cena. Eso es una tradición con mayúscula porque representa unos principios y enseñanzas bíblicas de la importancia y el lugar que esas cosas tienen en la vida y la visión de la iglesia. Entonces, no simplemente que a alguien le dio la gana hacerlo, sino esto es una tradición, pero detrás de la tradición hay razones particulares que necesitan y deben de conocerse. Antes que usted se ponga a mover las cosas, no, porque nosotros no somos tradiciones, no se ponga a mover lo que usted no entiende. Intérese, respete la tradición. Correcto. Y conózcala, porque no está ahí por accidente. De la misma manera de los cambios que vemos, por ejemplo, en nuestros altares. Eso también está siguiendo otra tradición secular. Correcto. ¿Ve? Es la secularización del estadio, es la secularización de la sala de conciertos, del espectáculo, ¿ve? Que requiere ciertas cosas. ¿Ve? Entonces, muchas veces se transforma en una tradición sin conocerla y respetarla. Sí. Hermanos, esta sí que ha sido una muestra. Le hemos presentado 14, 15 interpretaciones de la autoridad bíblica, muy interesante. Nuestro deseo es que estudiemos, sigamos insistiendo en compenetrarnos de la palabra y de entenderla y obviamente de practicar conforme a la palabra nos indica. Gracias, pastor. Como siempre, hermanos, que Dios les bendiga. Alerta Cristiano. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.